deben enfrentar no solo al dolor de la partida, sino que también tienen que iniciar una serie de trámites legales. Hoy vamos a brindar asesoría sobre este tema. Me acompaña en el estudio Juan Carlos Rom, él es abogado experto en herencias. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias, buenos días. Vamos a comenzar hablando sobre lo primero que tienen que hacer los familiares y es tramitar el certificado de defunción. ¿Cuáles son los pasos? Hay que tomar en cuenta que para tramitar un certificado de defunción hay que considerar por lo menos lo que es la data de la muerte, considerando en qué lugar falleció, si falleció en la casa, si falleció en un centro hospitalario. Lógicamente tiene que haber una certificación clínica, en este caso, para poder, digamos, acceder a lo que es ya realizar el protocolo de el trámite de lo que es la partida de defunción. Porque una cosa es el certificado de defunción, que es lo primero que se realiza a través del CNE por medio de lo que es ya el protocolo de autopsia por la certificación médica de la muerte. Luego de eso ya sería lo que es ya la partida de defunción como tal, que es el documento legal, que de ahí parte todos los trámites que se refiere a herencias y sucesiones. Va a depender de dónde muere la persona, porque si es en un centro de salud, ellos mismos se encargan de este trámite. Sí, así es. Pero si es en la casa, ¿qué deben hacer los familiares? En primer lugar, obviamente hay que buscar un médico que pueda certificar clínicamente la muerte, porque dentro del punto de vista del aspecto legal existen normativas vigentes en la cual debe certificarse la muerte y ese certificado emitido y firmado por el médico, sea un médico tratante o el médico que certifique tanto la data de la muerte como la circunstancia de por cuál fue el motivo, hace que esto obviamente se pueda elaborar ese certificado de defunción y por ende luego el acta de defunción para todos los trámites. Entiendo que las funerarias piden este certificado de defunción para buscar a la persona fallecida cuando la muerte ocurre en casa, ¿esto es cierto? Exactamente, así mismo es. Para lo que son los trámites de la funeraria, para lo que es la preparación del cuerpo como tal. Entonces, esa situación, por lo menos de lo que son los trámites funerarios, justamente se requiere de esa certificación clínica para luego elaborar esto, porque las empresas funerarias generalmente requieren de esa documentación para, digamos, poder iniciar lo que son los trámites del cuerpo, de la preparación de los servicios funerarios como tal. Muy aparte de lo que obviamente se puede hacer fuera, lo que son los trámites legales con respecto al registro civil para la certificación y todos los documentos que posterior, después cuando ya se haya realizado los servicios funerarios y el entierro, pues venga posteriormente. Ya hablamos entonces del certificado de defunción, ahora vamos a hablar de las sucesiones. ¿Qué es una sucesión? La sucesión vendría a ser en este caso lo que es la sustitución. Si lo hablamos desde el punto de vista simple, es la sustitución de una persona por otra, en el sentido de la titularidad de los bienes. Okay. En el sentido que llámese sucesión a todo tipo de cambio de titularidad, sea por motivos mortis causa, sea por motivos gratuitos o por motivos onerosos, en donde hay un cambio de una persona a otra sobre un determinado bien o sobre una masa de bienes correspondiente. Quiero invitarlo a compartir con nuestros televidentes qué establece el Código Civil sobre la capacidad de suceder, artículos 809 y 810. Veamos. Son incapaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. A los efectos sucesorios, la época de la concepción se determinará por las presunciones legales establecidas en los artículos 201 y siguientes para la determinación de la filiación paterna. Artículo 810. Son incapaces de suceder como indignos, primero, el que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus cómplices que merezca cuando menos pena de prisión que exceda de 6 meses en la persona de cuya sucesión se trate, en la de su cónyuge descendiente, ascendiente o hermano. Segundo, el declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Tercero, los parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y se hubieran negado a satisfacerla, no obstante haber tenido medios para ello. ¿Cuáles son los tipos de sucesión que existen? Los tipos de sucesión que existen son sucesión ad intestato, cuando la persona fallece sin dejar ningún tipo de documento de última voluntad, le hace testamento. Y también está lo que es la sucesión testamentaria, cuando esta persona fallece dejando un documento de última voluntad, disponiendo sobre quiénes y sobre qué bienes que correspondan a este pueda, digamos, transmitirse dichos derechos. También, a pesar de que el Código Civil no lo establece de forma expresa, también deberíamos hablar de sucesiones mixtas, en la cual dentro de un
dentro de un grupo de bienes, una masa hereditaria, puede tal vez alguno de esos bienes disponer bajo testamento y otros no. Obviamente va a haber una dualidad en la cual los bienes que están dentro del testamento se regirán por lo que dispuso el testador por su última voluntad, mientras que los que están fuera del testamento los regirá el Código Civil. Entonces, en resumen, serían 3 tipos: testamentaria, ad intestato y mixta. Según su experiencia, ¿es importante dejar un testamento? ¿Y por qué? Siempre considero que sí, porque lamentablemente ocurre que cuando la persona no deja un testamento, los herederos quedan, digamos, con ese problema, tanto lo que son conflictos de intereses, en donde muchas veces hay disputas dentro del grupo familiar, se forman 2 o 3 bandos. Actualmente, obviamente, llevo casos donde existen estas circunstancias. Entonces, una de las cosas que a veces uno tiene que realizar es justamente un documento. Lamentablemente hay que decir que Latinoamérica no tiene una cultura testamentaria como tal. Eso le iba a preguntar, si en Venezuela se acostumbra. No, lamentablemente son muy pocos los casos. Como abogado que tengo por lo menos 11 años de experiencia en esta materia, he hecho hasta ahora 2 elaboraciones de testamento y he conocido como 3. Y lamentablemente hay que decirlo, Latinoamérica no tiene cultura testamentaria, hablando en líneas generales. Porque muchas veces, ocasiones, cuando uno dice voy a hacer mi testamento, lo primero que te pregunta, ¿te sientes bien? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Obviamente piensan eso y no en que es la previsión a futuro de evitar problemas para los herederos al momento que esta persona ya fallezca. Eso es lo que ocurre muchas veces. ¿Cómo se hace un testamento y cuánto tiempo tarda todo el proceso legal? El testamento como tal lo puede hacer en cualquier momento, puede hacerlo de forma libre, voluntaria. Es uno de los requisitos. De hecho, la voluntad priva sobre justamente la elaboración de esos documentos, pero además de ello hay 3 tipos de testamento, hay 3 tipos de forma de otorgamiento. El otorgamiento que es ante documento protocolizado y en el cual puede realizarse por medio del abogado que contrate y que obviamente redacte según la voluntad que éste disponga, y que esto se lleve al registro civil, en este caso al registro inmobiliario o al registro público, en el cual protocoliza, y ese documento sirve y va a surtir sus efectos inmediatamente en lo que fallezca el testador. Hay otros 2 modos también de otorgar que no lleva precisamente al registrar este documento, pero que deberá pasar por un procedimiento judicial, que es el registro de testamento abierto, que es un proceso, una solicitud ante tribunales que los herederos deberán hacerlo. Hay uno que es otorgado ante 2 testigos y ante el registrador, que se puede hacer tranquilamente en cualquier momento, pero hay otro que es ante 5 testigos, que puede ser, por ejemplo, en la situación novelesca en la cual la persona está enferma, decide otorgar su testamento, 5 personas lo otorgan sin la presencia del registrador y en el cual está debidamente otorgado. Pero hay que realizar ese procedimiento judicial que le acabo de mencionar, porque en el 855 del Código Civil establece un lapso perentorio de 6 meses para poder tramitar y poder lograr, porque no solamente el iniciar el proceso, sino lograr dentro de ese tiempo el registro del testamento abierto por tribunales y que el juez ordene esa protocolización, porque si no se hace, queda completamente caduco. He tenido experiencia de ello también. Muchísimas gracias, abogada. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre trámites funerarios y sucesiones. Me acompaña Juan Carlos Ron. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta personal, @bealugo. Ya volvemos. Estamos hablando sobre trámites funerarios y sucesiones. Me acompaña Juan Carlos Ron. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya hablamos sobre cómo hacer un testamento. Ahora, ¿a dónde acuden los herederos? En el caso de que pues la persona fallecida haya dejado un testamento, ¿qué deben hacer? Y si no lo dejó, ¿qué deben hacer? Hay que considerar que la cantidad de bienes que pueda obtener los herederos con respecto a esta sucesión deben acudir a distintos entes dependiendo, obviamente, como tú dices, el tipo de sucesión. Si hablamos de un testamento, ya está dispuesto por parte del testador de qué manera se va a repartir dichos bienes y a quiénes. Puede ser en calidad como heredero, que vendría siendo un beneficiario universal que toma una porción de bienes como una porción de deudas o obligaciones. O como también puede ser en calidad de, en este caso, legatario, que es una condición especial en la cual es como una donación dentro del testamento, en la cual una persona puede ser beneficiaria, no necesariamente puede ser un familiar, pero que el testador dispuso de esa manera. Todo ese grupo de beneficiarios, yo lo llamaría, lo englobaría en esa palabra, tendrían que acudir en este caso, en primer lugar, a realizar una declaración de impuestos sobre sucesiones, que en este caso sería el trámite para obtener el pago del tributo ante el SEñAT. También el tipo de sucesión intestada, la que no tiene, en este caso, un testamento de por medio, también tienen que realizarlo, debido a que esa declaración de impuesto, que es una obligación por parte de los herederos, tienen que realizarlo dentro de un tiempo determinado, son 180 días hábiles, y a los cuales
al poder realizar la declaración del impuesto, el pago del tributo correspondiente y obviamente siguiendo el trámite hasta obtener la solvencia, esa solvencia junto con la planilla de declaración vendría a ser el nuevo título de propiedad complementario con el título originario que tenía el causante cuando adquirió esos bienes que ahora forman parte de la herencia. ¿Qué hacer si uno de los herederos no está de acuerdo, por ejemplo, con el porcentaje que le dejaron en el testamento? Ok, cuando ocurre esta circunstancia, justamente lo que mencioné, conflicto de interés en el segmento anterior, puede ocurrir la circunstancia en la cual el heredero que no esté conforme con esa porción, y hablando justamente en sucesión intestada, pudiese llegar a un procedimiento judicial de partición de la herencia, partición contenciosa, desde el punto de vista, valga la expresión, peleado. Dentro de lo que, si no se ponen de acuerdo y van a estar como cual ave de rapiña, pues lamentablemente van a tener que acudir al tribunal para un procedimiento contencioso de partición, en la cual es un procedimiento que comienza con una demanda común y silvestre, pero que dependiendo del comportamiento de los demandados, puede ocurrir en una partición propiamente dicha, de común acuerdo dentro del procedimiento, en donde la figura del partidor, que vendría a ser en este caso una persona que es como un tasador que va a elaborar un informe de cuáles van a ser los derechos, cómo se debe repartir, cuáles son los bienes y cómo se adjudica, ahí va a llegar. Si no, en dado caso, puede llegar a otro procedimiento diferente en el cual pues, puede llegar a una sentencia definitiva que no precisamente será partición, sino una incidencia conforme justamente a ese conflicto de interés. Son trámites muy largos en el caso de Sí. que los familiares comiencen pues un proceso legal por esto. Lamentablemente se ralentiza todo, comienza, digamos, a dilatarse todo ese tiempo y más que todo ahorita con esta situación en la que nos encontramos, con esta coyuntura, los procedimientos judiciales, sobre todo cuando son partición de herencia, cuando hay un conflicto, como dije hace un momento, lamentablemente eso ralentiza. Yo por lo menos comento, dentro de lo que es la experiencia, que la mejor solución que puede haber es que todos los herederos tengan un común acuerdo, porque puede haber un abogado con toda la buena intención, con toda la salvedad de poder conocer todas estas materias, pero si los herederos no llegan a un común acuerdo, lamentablemente esto se va a estancar. Usted comentaba que una vez aceptada la herencia se deben pagar impuestos. Eso es correcto. ¿Qué ocurre si pues algún familiar no acepta la herencia? ¿Qué se hace con estos impuestos? ¿Se toma de los bienes que dejó entonces la persona? La persona cuando no quiere, en este caso, aceptar, no quiere participar. La persona puede hacer eso por medio de la renuncia o el repudio de la herencia. Ok. Ese repudio tiene que realizarlo por medio de un documento público que puede ser notariado y en la cual especifica que yo, fulano de tal, renuncio a la herencia que dejó mi familiar fulano de tal, según lo que diga el artículo 1012 del Código Civil, que es la norma que menciona al respecto de esto. Documento que debe ser notariado, documento que tiene que ser de viva voz, que debe ser de forma voluntaria, que además de eso, esto va a servir para que la cuota que le correspondía acreciente a los demás. Eso es lo que va a ocurrir. La persona incluso que renuncia, si por ejemplo yo soy una persona que soy heredero de mi padre y decido renunciar, pero también tengo mis hijos. Por el hecho de la renuncia, yo renuncio, pero mis hijos no me van a poder representar, debido a que en Venezuela la renuncia no da cabida a que mis hijos hereden por representación, que es otra institución dentro del derecho de sucesiones. ¿Cuánto tiempo después de la muerte se lee el testamento y qué hacer si algunos familiares están fuera del país? Ese tipo de testamento que menciona vendría a ser un testamento cerrado. Generalmente los testamentos abiertos, en donde son conocidas las disposiciones, no necesitan pasar ningún tiempo porque ya el hecho que, por ejemplo, otorga un testamento abierto por la vía que mencioné sobre el registro, ya está conocido las disposiciones como tal. Ese tipo de testamento que mencioné es un testamento cerrado, que también se realiza o otorgado ante el registro, pero con la debida formalidad que en un sobre cerrado, que se le llama plica, ese sobre que contiene dentro del documento testamentario, firmado por el testador, por el registrador y por 3 testigos, luego cuando fallezca debe hacerse un procedimiento judicial llamado apertura de testamento cerrado, en la cual dentro de ese procedimiento judicial, delante del juez, secretario, los testigos, todo lo demás, se hace la lectura del mismo y ahí tiene que hacerse. Conforme ya se conozca la muerte del testador, debe impulsarse ese procedimiento para la apertura y la lectura del testamento cerrado. Gracias, abogado. Es momento de hacer otra pausa. En la próxima parte vamos a leer sus preguntas. Recuerde, puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Trámites legales que debemos iniciar cuando una persona muere. Me acompaña el abogado Juan Carlos Ron. Es momento de responder algunas preguntas de nuestros televidentes. Abogado, recuerde que usted también puede interactuar. AM por GB en Instagram son nuestras redes.
El señor Sebastián nos escribe, buenos días, si el familiar fallece en la casa, ¿qué documento hay que tener para poder trasladarlo a la funeraria? Justamente lo habíamos conversado al comienzo del programa y habíamos dicho que necesitamos la certificación médica por parte del médico tratante o en dado caso del médico que pueda certificar data de la muerte para poder hacer los traslados a la funeraria precisamente. Nos escribe Lomeli. ¿Cuánto es el porcentaje que se paga en Caracas por recibir la herencia del fallecimiento de tus padres? Gracias. ¿Cuánto es el porcentaje? Me imagino que quiere decir de impuesto. El porcentaje tarifario de impuestos. Está establecido en el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones. Por lo menos cuando hablamos de hijos, estamos hablando de un 25% del impuesto. No, obviamente hay 4 en total, según lo que ahorita se establece, pero 25 para los hijos, padres, cuando una persona fallece, hijos, padres, ascendientes, de todo ese grupo de personas son 25% del pago de impuestos del monto global de la herencia como tal. También nos escribe la señora Maribel Méndez. Si no hay testamento, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la declaración ante el CENIAT y qué pasa si no se hace? Tanto que no haya testamento como si haya testamento, vale igual la regla, son 180 días hábiles establecidos por el CENIAT, son aproximadamente entre 8 y 9 meses desde el punto de vista de la práctica forense. ¿Qué es lo que va a ocurrir si no realizas la declaración y el pago a tiempo? Si no realizas la declaración va a haber una multa que son expresamente de 100 veces la cotización expresada en el Banco Central de Venezuela según el Código Orgánico Tributario. Y si hablamos de la falta de pago, estaríamos hablando de intereses moratorios calculados a partir de la base del impuesto global a pagar de toda la comunidad de herederos. Nos escribe también el señor J. Llanes. Hola, conozco a alguien que perdió a su padre y madre y no se hizo el trámite de sucesión o trámite para la herencia. Sus bienes se repartirían entre los hijos vivos del matrimonio. ¿Qué pasa si uno de los hijos no desea repartir los bienes? Lo había respondido por medio de la renuncia y claro, con la renuncia puede realizar el trámite en donde no aparezca ya este heredero para que acreciente la porción para los demás. No, pero si uno de los hijos no desea repartir. No desea repartir. Estaríamos hablando entonces del conflicto de intereses que te había mencionado. Okay. Y entonces tendríamos que entrar en una situación de partición de la herencia porque uno de ellos no parte, si paga la expresión, no ayuda, es decir, no renuncias, no ayudas, no haces absolutamente nada y estancas todo. Entonces se ocurre esta situación en la cual no hay un acuerdo entre los herederos, porque es la palabra primordial, acuerdo. Si no lo hay, entonces lamentablemente pues tendríamos que ir a un conflicto de partición. También nos escribe Yoselvet. Buenos días, ¿qué hacer si pasan los 180 días o más de 2 años y no se ha pagado el impuesto en el CENIAT? ¿Qué se puede hacer ahora? Lo acabo de responder. Mencioné sobre el caso de si no se paga el impuesto va a ocurrir unos intereses moratorios. Adicional a ello, como había mencionado, si no se paga el impuesto son 100 veces la cotización del Banco Central de Venezuela. Estamos hablando de 100 euros. Pero si se pasa un año luego del vencimiento, esa multa pasa de 100 a 150 euros. Nos llega otra pregunta, ya la voy a leer para usted. Emelis, buen día, mi madre murió y somos 5 herederos, pero uno tiene el documento de la casa y no lo quiere entregar para hacer la declaración. Además alega que mi madre ha vendido la propiedad y ella nunca ha trabajado, así que no tenía dinero para comprarla. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si estamos hablando, si es un único bien, yo supongo que sea un único bien, y si no tiene en este caso el documento de propiedad, digamos, original, puede en este caso, por medio de una copia, poder acudir al registro inmobiliario, poder obtener una copia certificada que es válida tal cual como un original y poder realizar los trámites, porque piensan que con el ocultamiento de documentos vas a retrasar y no vas a poder permitir el paso de eso. No, obviamente para ello podemos acudir a un registro inmobiliario, así sea con una copia, porque obviamente lo que me interesa a mí son los datos de registro de ese documento y por lo tanto pues puedo obtener y así poder realizar mis trámites de herencia. También nos escribe la señora María Eugenia. Buenos días, soy María Eugenia. ¿Cómo se haría si el fallecido dejó una propiedad donde el título estaba a nombre de 2 personas y divorcio y dentro de la separación no se reflejó dicho bien? ¿Tiene derecho a este bien post-divorcio? Sí, tiene derecho, debida cuenta que deba, en este caso, resolver la situación del limbo de la partición de la comunidad conyugal. Si fue comprado entre varias personas, estaríamos hablando de una comunidad común, en la cual obviamente dependiendo de cuánto era la porción que le correspondía a esta persona, pues declararse. Si la compró estando casado, no es que él la compró solo, él representa una comunidad conyugal y obviamente de esa porción que le corresponde, la mitad de esa porción sería lo que sería entrar a declarar. Obviamente hay más detalles sobre eso. Abogado, son muchísimas las preguntas que estamos
recibiendo. Gracias por la sintonía de nuestros televidentes. Muchísimas gracias. John Martínez, mi padre murió hace 1 año y medio, pero nunca hicimos la sucesión en el CENIAT. ¿Qué debemos hacer? Él dejó una casa y un terreno. Hay que hacer la declaración, pero con las consecuencias que ya he descrito antes. También nos escribe el señor Agustín Uzcategui. ¿El RIF sucesoral se puede sacar en vida? ¿Cuál es ese procedimiento? No, el RIF sucesoral se puede obtener luego de fallecido, porque justamente se habla que una herencia, vamos a hacer desde el punto de vista técnico, una herencia, una sucesión ocurre cuando fallece la persona, no hay herencias en vida. Por lo tanto, el RIF sucesoral se puede obtener, pero luego de fallecida la persona de quien se trata. También nos escribe Donna Rivas, buen día. ¿Y qué debemos hacer los terceros cuando fallece una persona propietaria de un inmueble y no aparecen los herederos? Muy interesante. Cuando ocurre, me imagino, supongo yo que estas personas, estos terceros, por llamarlo de alguna manera, poseedores a título precario, me imagino que serán inquilinos tal vez, lo que ocurre es que el arrendador cambia de cara de este difunto a los herederos. Lo que ocurre es que van a tener que mantener, si estamos hablando de un régimen de relación arrendaticia, pues tendrán que seguir pagando el canon de arrendamiento. Y si estamos hablando de terceros precarios, poseedores, que no tienen ningún tipo de relación de arrendamiento, y si no aparece ni siquiera los herederos, pues vamos a tener que pasar o esperar unos 20 años para lo que es una prescripción adquisitiva. Pero de aquí a 20 años, ¿qué puede pasar? También nos escribe Soli Pulido. Buenos días, saludos. Si son 8 hijos, de los cuales 2 ya fallecieron, el padre de los 8 decidió hacer un testamento donde solo incluya a los 6 vivos. ¿Puede hacerlo? No. En este caso, bueno, dentro de la voluntad del testador él puede hacer como él desee, pero hay una institución que se llama la legítima, la cual obviamente es una cuota de reserva que establece la ley a favor de esos herederos. Si esos herederos que ya fallecieron posteriormente o antes del testador, tiene obviamente unos hijos a los cuales hay que reconocérselos sus derechos, que por representación estarían dentro de este heredero fallecido antes que el testador. Ya son las 10 de la mañana, vamos a responder esta última pregunta. Natera BZLA, me cobraron 500 por el documento sucesoral. ¿Hay un monto por ese documento? No. Sí, vamos a estar claros, puede hacerlo el usuario, el contribuyente, el heredero lo puede hacer a vida cuenta por su propia cuenta, pero lo que sí recomiendo es que debe tener la debida asistencia profesional. Es decir, porque este tipo de declaración no solamente conlleva tributos o parte de un contador público, que es la parte que él se refiere a los números, pero necesita obviamente la asistencia profesional de un abogado por los conocimientos que justamente de derecho de herencias tiene y conlleva y está involucrado para la declaración. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy hablamos sobre trámites funerarios y sucesiones. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. ¿Cómo no? En Instagram yo me encuentro como JC Rompizo Sociedad en Instagram, y en YouTube tengo un canal de YouTube del cual el nombre es Sociedad. Lo pueden buscar en el buscador como Tips